Los paradigmas son un conjunto de reglas que suelen dirigir nuestras vidas. Cuando nacemos, somos educados dentro de este conjunto de reglas, las que consideramos verdades incuestionables. Es difícil salir del paradigma en el que hemos sido criados, no solo en el ámbito religioso, sino también en el moral, político y social. Es por eso que nos ofendemos cuando alguien quiere destruir ese conjunto de reglas que hemos aceptado como verdades. Y también es por eso que es sumamente difícil abandonar la religión en la cual hemos sido indoctrinados. Este video trata de explicar cómo funcionan los paradigmas y otros fenómenos que contribuyen a que se mantenga principalmente el paradigma religioso. Hablaremos de patrones mentales e introyectos. Un patrón mental es una explicación de cómo un ser humano u otro animal funciona en el mundo real. Es una descripción o representación de la realidad externa, hipotética, que juega un papel importante en la cognición. Los patrones o modelos mentales juegan una función importante en lo que es el mercadeo o marketing. Usualmente se crean modelos mentales de cómo una persona se comporta de acuerdo a ciertas actividades que él mismo hace diarias, y en base a dicha forma de enfrentar dichas actividades, las compañías generan productos o campañas que les hacen más exitosas al venderle o que le obligan a consumir tal vez algo que no necesita, pero que sí se ajusta a su patrón diario de actividad. Las religiones se han vuelto expertas en crear modelos o patrones mentales. Si usted se siente con mucha ansiedad, es posible de que la iglesia atienda su confusión. Como todos tenemos miedos, fobias que nos afectan, la iglesia provee un sistema de premios y castigos de acuerdo a nuestro comportamiento. Y cuando no tenemos tanta ansiedad, realmente la iglesia nos ofrece un método de sentirnos que hemos obtenido un beneficio. Cuando no tenemos miedo, entonces la iglesia dice que no hemos pecado, que tenemos cierto balance. Es cuando la ansiedad llega a su punto mayor que las religiones nos proveen la confusión necesaria para que puedan depredar sobre nuestros sentimientos y nuestros dineros. Las religiones son expertas explotando los patrones o modelos mentales de la sociedad. Los introyectos son el producto de la introyección, que es un proceso psicológico por el cual se hacen propios rasgos, conductas u otros fragmentos del mundo que nos rodea, especialmente de la personalidad de otros sujetos. La identificación, incorporación e internalización son términos relacionados. La introyección es también el nombre de un mecanismo de defensa en el que las amenazas externas se internalizan, pudiendo neutralizarlas o aliviarlas. La introyección de un objeto o sujeto amado, por ejemplo una persona de gran importancia, reduce la ansiedad que produce el alejamiento o las tensiones que causa la ambivalencia hacia el objeto. Se considera un mecanismo de defensa inmaduro. Pero también es apropiarse de algo que no es suyo. Creencias, valores, expectativas, deseos, sentimientos, necesidades, pensamientos, etc. Generalmente provenientes de sus padres u otras personas con las cuales viven. Lo peor del caso es que estas personas, después de apropiarse de aquello que no es de ellos, actúan como si fuese de ellos, sin cuestionarlo, sin analizarlo. Claro está que por repetición y con los años pareciera que ya es parte de la vida de aquel personaje. Es más, pareciera que es genético y no es así. Este proceso va sucediendo y se va archivando después a nivel inconsciente como resultado precisamente de esas repeticiones y actos repetitivos en automático. Entonces, la introyección forma parte ya a determinada edad de las actitudes y comportamientos que regirán a veces toda la vida de esa persona. La religión o algunas actitudes fundamentalistas son introyecciones
que hemos adquirido a muy temprana edad y que se hacen muy difícil de abandonar en la adultez. Ahora, existe el término paradigma, que más o menos significa un ejemplo o modelo. En todo el ámbito científico, religioso u otro contexto epistemológico, el término paradigma puede indicar el concepto de esquema formal de organización y ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. En el terreno de la psicología, se refiere a las aceptaciones de ideas, pensamientos, creencias incorporadas generalmente durante nuestra primera etapa de vida, que se aceptan como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba de un nuevo análisis. El filósofo y científico Thomas Kuhn dio a paradigma su significado contemporáneo cuando lo adaptó para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. Este define un paradigma de la siguiente manera: lo que se debe observar y escrutar, el tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas, cómo debe de estructurarse estas interrogantes y cómo deben de interpretarse los resultados. Concluyó diciendo: considero los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. En cambio, el paradigma tiende a ser drástico en las ciencias, ya que éstas parecen ser estables y maduras, como la física. A finales del siglo XIX, la física aparentaba ser una disciplina que completaba los últimos detalles de un sistema muy trabajado. Es famosa la frase de Lord Kelvin en el año 1900 cuando dijo: "No queda nada por ser descubierto en el campo de la física actualmente. Todo lo que falta son medidas más y más precisas". Pero 5 años después de esta aseveración, Albert Einstein publicó su trabajo de relatividad especial, que fijó un sencillo conjunto de reglas superando a la mecánica de Newton, que había sido utilizada para descubrir la fuerza y el movimiento por más de 200 años. Esta teoría de Einstein cambió todo el paradigma que concluyó el señor Kelvin. Es este ejemplo el nuevo paradigma, reduciendo al viejo a un caso especial, ya que la mecánica de Newton sigue siendo una excelente aproximación en el contexto de velocidades lentas en comparación con la velocidad de la luz. Probablemente el uso más común de paradigma implique el concepto de cosmovisión. En las ciencias sociales se utiliza para describir el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Para alejarse de la religión, dado que ésta se alimenta de nuestros patrones mentales y que fue asimilada por medio a introyección constante en los primeros años de nuestra vida, los individuos deben entender este tipo de paradigma que deben cambiar, y es por eso que dejar de creer es una experiencia tan gratificante para aquellos que lo logran. Es muy difícil de hacerlo, pero cuando se hace, no somos presa más de un marketing diseñado en base a nuestro miedo y a nuestras emociones. Una vez hacemos este cambio de paradigma, realmente somos libres, y es a partir de ahí que empezamos a ver las cosas con pensamiento crítico y a convencernos con la razón. Para concluir, quiero exponerlos a estas aclamaciones que he preparado que aparentan tener cierta verdad y que tal vez pudiéramos aceptar como leyes de los paradigmas. Pero quiero llevar su atención principalmente al último punto, en el cual cuando un individuo se siente mejor o liberado por un nuevo paradigma que para él resulta superior, difícilmente regresará al anterior, lo que indica que una vez un individuo ha abandonado el paradigma religioso por uno no religioso como el ateísmo, que a todas luces aparenta ser superior, difícilmente regresará a ser religioso. Y es por eso que a este tipo de doctrina los dirigentes religiosos le tienen tanto miedo y aborrecen. Pero considero mi trabajo hacerles ver que existe un paradigma superior a su actual religioso y que es superior porque nos hace sentir mejor, porque nos hace sentir liberados. Gracias por su atención.